Bien, lo que se ha apreciado en los últimos años, donde ha habido un mayor esfuerzo en las políticas de promoción de lectura en Latinoamérica, es una clara falta de estabilidad. En este sentido, creo que se confunde lo que es una política pública con lo que es un plan o un programa. La política pública debería tener una vocación de permanencia y referirse a 3, 4 o 5 grandes aspectos que atañen a la lectura, generando consenso de manera que un cambio de gobierno no produzca unas modificaciones radicales de las líneas de trabajo. Los programas, los planes, en cambio, se han formulado con una intención de establecer grandes lineamientos que cambian de un año para otro o en cada legislatura. Al final reproducen de una forma inercial lo que se ha hecho en el programa anterior, y en ese sentido apreciamos que hay poca innovación. Por lo tanto, por un lado, debería llegarse a un acuerdo respecto a los 3 o 4 grandes puntos de trabajo en materia de lectura, y por otra parte, sí, los programas deberían ser más ambiciosos en términos de innovación, es decir, evaluando sistemáticamente cómo han funcionado los programas anteriores y modificándolos y generando líneas de trabajo diferentes que se vayan adaptando a una realidad absolutamente cambiante en estos momentos, que es la de la lectura. Si queremos darle una vida prolongada al libro y a la lectura como práctica social, deberíamos entender los fenómenos sociales que se están dando y poder acompañarlo con políticas públicas que en ese sentido sean transformadoras. Hablo de transformador en el sentido de que no sean más de lo mismo, ni mejoras de lo actual, sino que acompañen las verdaderas rupturas que se están dando en algunas prácticas sociales, y no podemos dejar de lado en esos cambios lo que se está produciendo en las prácticas y la experiencia de lectura. La cultura digital es el capítulo actual de la historia de la lectura, ¿comprendes? Entonces hay que trabajar mucho en el sentido no de hacer una contraposición entre libro y lectura y cultura digital, como si fueran cosas totalmente distintas, una cosa u otra, el analógico y el digital. Vivimos un momento de mucha complejidad de la sociedad y hay que ser cada vez más sistémico. Es la era del I, la era de las conjunciones, y es necesario que los gobiernos comprendan que una manera correcta, yo pienso, de desarrollar políticas de libro, lectura y literatura es contar con estas nuevas herramientas, bueno, que están ahí, que están siendo utilizadas por la gente, ¿sí? Y que, bueno, pueden ser una manera muy nueva y poderosa de hacer con que la lectura, principalmente la cultura de la lectura cultural, ¿sí?, se desarrolle. Yo creo que para que un Estado garantice el acceso a la cultura escrita, que es una cosa importantísima para el desarrollo personal y de una sociedad, tiene que tener en cuenta varios elementos y varios componentes en sus programas y políticas de lectura. Dotación en los soportes que quiera y en todos los soportes. Acceso en los diferentes ámbitos, escuela, biblioteca pública, espacios no convencionales, jardines infantiles, hogares, de elementos de lectura, libros, computadores. Tiene que garantizar también la formación de esos agentes educativos o de esos agentes mediadores de la lectura. O sea, los libros no se pueden poner solos. Los libros tienen que ir acompañados de personas que sepan cómo hacer acceder a esos libros, qué libros recomendar. Y cuando hablo de libros, ¿qué libros recomendar? ¿O qué lecturas recomendar? Los buenos lectores solamente se forman con buenos libros y con buenas lecturas. Ese tiene que ser un principio rector. Entonces, los estados tienen que garantizar que
sociedad civil, expertos, bibliotecarios, recomienden lecturas, recomienden de la oferta editorial tan grande que hay, qué leer y qué es pertinente en cada edad, porque no todos los puedes ahuyentar a un lector dándole un libro que no corresponde a su edad. Lo otro, seguimiento y evaluación. Todo programa de lectura debe ser mirado y remirado, porque los programas de lectura, por lo general, se piensan en instancias gubernamentales o en fundaciones que tienen que ver con fomento a la lectura, pero siempre tienen que remirarse en la medida en qué ha estado pasando con eso. Y por supuesto, tienen que tener indicadores de éxito, indicadores de fracaso, para qué estamos haciendo esta lectura y a quién le sirve esta lectura. ¿Qué es lo que deberían hacer los estados con los niños indígenas? En primer lugar, reconocer que tienen derecho al uso, cultivo y disfrute de su propia lengua y que la escuela tiene la responsabilidad de garantizar ese derecho, y eso pasaría entonces por su apropiación de la lengua escrita en su propia lengua primero y simultáneamente el aprendizaje oral del castellano para que pueda llegar un momento en la primaria donde estos niños, mejor que nosotros inclusive, desarrollen sus capacidades de lectura en dos lenguas, ¿no es cierto? Tendríamos que hablar de varios retos, al menos de dos. El primero tiene que ver con el hecho de que la formación para la lectura no es solo una tarea de la escuela, del sistema formal de educación, sino de este otro tipo, al menos, de biblioteca pública que ha comenzado a gestarse en América Latina, los puntos de cultura en Brasil o las nuevas bibliotecas. El ejemplo más claro para mí hoy en el país son las de Bogotá y Medellín, que se han convertido no en un contenedor de libros, donde se va a buscar libros solo, sino en espacios en los que empiezan a entremezclarse libros, discos de música, historietas, cómics, video, revistas, es decir, donde empieza a percibirse que leer no es solo leer como en la escuela, que es para hacer una tarea, sino que tiene más que ver con lo que a la persona, al individuo, le interesa, le apasiona, tiene curiosidad, podría hacer algo con ello, que no es llenar un requisito escolar, sino algo que le permite crecer como individuo. En la relación de la gente con la cultura en la que nació y las culturas con las que se relaciona a partir, sobre todo, de redes digitales, plantea un reto colosal a lo que entendemos realmente por leer. Leer ya no tiene que ver solo con el libro, tiene que ver con una manera de relación con una pantalla en la que se lee todo, imagen, sonido, texto, incluso lo que no está ahí.